Activision ahora sí se volvió loco. Llegará un evento donde estarán dando dos armas épicas y una skin de Iskra. Lo curioso es que el personaje se llama igual a uno que llegó en un pase de batalla. ¿Acaso Activision va a regalar lo que otros pagaron? Además podría llegar la primera skin exclusiva del modo DMZ, más la serie de Navidad, nueva beta, Nicto legendario y la espada legendaria también podría llegar. ¿Te gustaría saber más? Mira el video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Estamos a nada de comenzar la siguiente temporada y hoy les traigo las últimas noticias que deben conocer para estar preparados. Antes me gustaría agradecer a Guillermo Nogués por hacerse miembro del canal, a los demás miembros por apoyar mis videos y a toda mi comunidad, de verdad muchísimas gracias. Y si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones. Si ya lo hiciste, ahora sí pasemos a continuar. Como en cada temporada se espera que en esta próxima lleguen al menos 2 o 3 eventos temáticos y esto lo ha confirmado Activision y en uno de ellos se podrá conseguir una skin para la Lapa, otra para la Grosa y por supuesto un operador. Si vamos directamente al blog de notas podemos ver que efectivamente el aspecto de operador será el de Isra Whitechapel. Hasta aquí todo perfecto, una skin para la Isra viene joya, sin embargo si entramos al selector de personajes podemos ver que se trata de esta skin para la monja. Prácticamente tiene el mismo nombre, recuerden que Isra es el operador y Whitechapel la skin. Aquí empieza lo turbio, ya que esta skin llegó originalmente en un pase de batalla y en esta ocasión hablaríamos de que es un evento temático, un evento en el cual podremos conseguirlo de forma gratis. No sabemos si se trata de un error en el nombre, se habrán equivocado y le pusieron justamente eso y al final llegue con otro nombre o simplemente sea un repintado. Sin embargo, si es un repintado también se debe tomar en cuenta que no le ponen el mismo nombre, ya que por ejemplo tenemos a este personaje de Menéndez que como podemos ver el repintado se llama de diferente manera, así que esto prácticamente es imposible. Con eso no se confirma absolutamente nada, puede ser que efectivamente se trate de una variante, pero si no es una variante y es esta misma, la verdad la cosa sería muy turbia. ¿Por qué rayos Activision le pondría el mismo nombre a una skin que llegaría gratis de una del pase de batalla? La verdad es que no entiendo absolutamente nada. Lo único que sabemos es que llegará un personaje para Isra y si es la misma que del pase de batalla, más de alguno va a llorar porque recordemos que esa fue de paga. Me gustaría saber qué opinas, si te gustaría que lleguen personajes gratis que fueron de paga. Antes de hablar de la serie navideña te quiero comentar que la serie del Zodiaco está confirmada hasta el 99%. Sí amigos, anteriormente solo se pensaba que podría llegar, pero es que ahora sabemos que llegará. A partir del 11 de noviembre la serie de Halloween estará disponible para que puedas reclamar y girar con los boletos que tengas o simplemente gastar code points. Evidentemente por el momento no se ha confirmado que llegarán giros gratis como llegaron en esta de Halloween, se espera que no, pero como sabemos todo puede pasar, porque en la de Halloween también se esperaba que no llegara nada. Si no te gusta ninguna skin de la serie de Halloween o de la serie del Zodiaco, los puntos de serie que tienes ahora los puedes guardar. ¿Por qué? Porque también podría llegar otra serie. Para ser exactos, la serie del cual te estoy contando es la serie de Navidad, porque recordemos que a finales de diciembre normalmente los de Activision suelen reciclarla. Esto te lo comento porque esta serie es de las más viejas y mucha gente tiene varios giros avanzados y si guardas todos sus puntos puede ser que consigas o tengas mejor oportunidad que si tiras de cero. Ahora hablemos de una información que algunos filtradores han compartido que estoy seguro a más de alguno no le va a gustar, pero bueno, ¿qué se le puede hacer? Se trata de una nueva skin legendaria de personaje, pero que esta no sería normal, sino que podría ser exclusiva para el modo DMZ, el nuevo modo que se espera que llegue próximamente. El personaje sería este de Quijia, la verdad no tengo tantos personajes de esto, el más resaltable es el que llegó con la colaboración de Nier Automatas. A mí la verdad un personaje legendario exclusivo para el modo DMZ no me llama nada la atención, porque bueno, si voy a gastar $100, obviamente lo único que espero es usarlo en todos los modos, pero como sabemos siempre habrá gente que lo comprará y si Activision le funciona obviamente lo va a seguir haciendo, esperemos que no sea el caso. Una de las ruletas que podría ser de vuelta para esta próxima temporada es la skin legendaria del Nicto. Sí amigos, la primera skin legendaria que salió en COD Mobile. Recuerden que estos relanzamientos son filtraciones y por ello no significa que 100% puedan llegar. Lo único confirmado hasta ahora que llegará es la Jack 12 mítica, la Gris 6 mítica y el Raytic mítico. La verdad esta skin siento que aún merece la pena, a pesar de que es una skin súper vieja sigue llamando la atención, más que nada es por el diseño. Claro que este Nicto legendario no es la única legendaria reciclada que se espera que llegue, por supuesto que no, hablaremos también de un arma.
En la versión de Garena estará llegando la espada legendaria, una espada bastante épica. Creo que esta no la había visto, hay una azul similar, pero esta me llama todavía más la atención. Lo malo de esta espada legendaria es que sería prácticamente la recompensa principal, llegaría junto con este personaje y no como suelen llegar los personajes legendarios. Aunque por el momento solo está confirmado para la versión de Garena, las skins de paga suelen también llegar a la global, aunque no todas las veces. De todas maneras se los comento para que lo tengan en cuenta, porque la verdad sí está guapa la skin. En un video anterior ya les hablé del pase de batalla, así como los personajes, las armas, y hoy les hablaré de la suscripción mensual, sí, las fuerzas terrestres. En esta ocasión el personaje que estarán dando por la suscripción mensual sería un personaje épico para la Domino. Aquí tenemos el prototipo y la verdad no se ve nada mal. Por cierto, el preregistro en la versión china para el modo de meseta ya está disponible hasta el 9 de noviembre y el 11 de noviembre se abrirá la beta. Cada vez estamos más cerca. ¿Será que los de Activision sueltan el de meseta para aniversario? Amigos, estaría guapo, pero no lo creo, la verdad. Yo siento que sería más adelante porque lo están puliendo para que salga de forma correcta. ¿Se acuerdan que el 7, 8 y 9 de noviembre estarán dando skin gratis por ver la transmisión del campeonato? Se supone que a finales de octubre debió salir un evento en el cual por predecir qué equipo ganaría te darían una skin épica para Bellicam, pero como estamos viendo no llegó este evento que se supone llegaría. Desconocemos si se canceló o solamente se retrasó, pero cuando salga más información por supuesto yo te lo voy a compartir. Uy, nah. Ahora acompáñenme a ver esta novela donde un par de tóxicos se sentían intocables, pero al final los mandamos para el lobby con todos sus insultos. ¿De qué se sirve comprar skins que está todo pendejo? Botcito, ¿de qué te sirve comprar skins si está todo pensativo? Fue lo que dijo. Yo espero que este video les haya gustado, que los haya informado y comenta qué te ha parecido y qué opinas de estos temas. Cualquier duda que tengas, déjalo en los comentarios. Agradezco a la gente que se quedó hasta esta parte, pero sin nada más que decir o agregar, yo me despido y nos veremos hasta la próxima por supuesto. Hasta otro próximo video.